Debemos darnos cuenta de que en este momento Trump nos dio 4 años para prepararnos para lo inevitable, una gran guerra europea. Es muy importante que usemos este tiempo de manera inteligente y tomemos todo en cuenta, sin pensar que cualquier acuerdo al que se puede llegar durará demasiado tiempo. Europa se fijó una meta que está en su naturaleza. Para 2029 quieren estar listos para una guerra con Rusia. Se están moviendo hacia ella, no pueden cambiar de curso. No tienen fuerzas internas que se opusieran a avanzar en esta dirección, que obviamente llevará a la destrucción de Europa. Por cierto, es triste, pero si la gente de Europa elige este destino, su sangre está en sus propias manos. Si pensamos en ello con calma, solo recientemente no estaban hablándole a Rusia. Occidente estaba totalmente unido. ¿Qué es lo que vemos ahora mismo? Primero que nada, se están tirando al cuello uno del otro. Esta estupidez en Canadá, donde lanzaron un pequeño trozo de alfombra roja bajo los pies de Vance, y Trump dice que Canadá nunca debería haber sido un país, y está Groenlandia y Dinamarca. El tapete se lo echaron a Rubio. Ahora vean quién es el presidente favorito de Trump. Puso un retrato de un presidente que no es muy bien conocido en Rusia, bajo el cual los Estados Unidos creció más que nunca. ¿Por qué necesitaría a Europa? Aún si toda Europa muere, a él no le podría importar menos, pero si amplía su territorio de una manera sin precedentes, eso le resultaría muy adecuado. Pero habrá la división de Europa. Devolveremos nuestras bases militares a Europa Oriental. Tendremos que volver a Berlín. Una vez más tendremos que enseñarles a los países bálticos a amar el idioma ruso. Tenemos tanto trabajo ante nosotros. Podemos tener mucho trabajo por delante, pero hacer todo este trabajo que acabas de mencionar solo será posible si J.D. Vance gana en 2028. O alguien parecido a él.